Bueno, yo voy a hablar algo que me pidió alguien, que era esperen, lo llamó espacios áulicos alternativos. La verdad es que yo investigué esto, tenía otra idea, ¿no? Y los espacios áulicos alternativos, este concepto así es de las escuelas rurales de Uruguay. Pero bueno, yo entendí a qué se refería y lo proyecto acá. Todas las escuelas, no importa el nivel, pueden generar espacios alternativos de aprendizaje o de enseñanza. El tema es trabajar, planificar bien, me faltó una O acá en institucional, planificar bien y evaluar la institución como corresponde, sobre todo con algunos riesgos que tenemos. Trabajar bien los acuerdos institucionales de convivencia. Yo después les voy a plantear un ejemplo de por qué estos espacios son necesarios trabajarlos. Y pensar la convivencia no solo por el hecho de convivir con el otro, sino convivir desde lo pedagógico, ¿no? Lo que genera el sujeto pedagógico es la relación entre un docente, un alumno, y que esté mediada esa relación por el conocimiento. Entonces es una relación pedagógica, una relación de asimetría, ¿no? Donde hay uno que sabe un poco más, tiene mayor experiencia, y que desde ese lugar está cuidando a aquel que sabe menos. ¿Sí? No es una relación autoritaria porque sabe más. Tal vez nosotros los que somos jóvenes de más de 50 hemos vivido una relación así, más autoritaria, pero la relación pedagógica está dada por el conocimiento. Si bien en algunas relaciones autoritarias, que tal vez era por el modo y no por el conocimiento, se pueden plantear. Yo tengo buenos recuerdos de muchos docentes exigentes en sus disciplinas, pero bueno, es un tema de cómo se construye. Otra cuestión que hay que tener muy clara es el plan de prevención del riesgo. Los inspectores actuales, no sé por qué ni dónde lo saca, el proyecto 2299 habla del cuidado integral o de lo que se llaman políticas de cuidado. El cuidado integral tiene que ver con lo físico y las emociones, o lo psicológico y lo psiquiátrico del pibe. Psiquiátrico, sí, psiquiátrico no, intelectual. Entonces, el riesgo solamente en la actualidad lo están viendo por lo físico, por la infraestructura. Me parece una locura porque, por ejemplo, cuando hubo falta de conectividad en algunos chicos en la pandemia, lo que hubo fue un riesgo pedagógico. Es más, persiste ese riesgo pedagógico porque se generó una cultura de no ir a la escuela. Bueno, ese riesgo pedagógico, y después vamos a hablar un toque más de algunos riesgos pedagógicos, debe llevar acompañado un plan de continuidad pedagógica específica. Por ejemplo, hay un riesgo pedagógico en un chico que está internado, no sé, porque se accidentó y tiene 5 clavos en la pierna, no puede moverse. Bueno, ese chico está en un riesgo pedagógico si no se lo atiende. Por lo tanto, hay que prevenir esa situación y generar... No entiendo, no escuché, perdón. Ignacio, decime, no, algo hospitalario entendí, pero no. Bueno, hay que generarle a ese chico un plan de continuidad pedagógico específico porque no hay otro caso, por ejemplo, internado de la misma manera. Bueno, todo esto para tener un valor institucional debe estar acompañado por el informe técnico pedagógico de cada situación o de cada alumno que esté en riesgo, ¿no? Y atendido desde las 4 dimensiones, lo político, porque ese chico lo asisten derechos, y entonces hay que dar un contexto político, en general desde el artículo 16 de la Ley de Educación, una dimensión normativa que acompañe todo aquello que estamos haciendo respecto de eso, la dimensión pedagógica, porque ahí tiene que ver toda nuestra intervención como docentes, y una dimensión comunicacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la planificación debe estar dada por lo que plantea el régimen académico. O sea,
Cuando yo quiera generar ofertas situadas dentro del proyecto institucional, tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque esto le va a dar marco de una estructura que, que está pensada desde una planificación estratégica, porque esto va a conllevar un largo plazo, ¿sí? Que puede ser ese año o pueden ser más años, como pasa en la unidad pedagógica, donde se generan situaciones particulares de los chicos de primer y segundo grado, donde se extiende 2 años en el tiempo. Tengo una planificación intermedia o de mediano plazo y una planificación situada o de corto plazo. Eso en todo momento tengo que pensarlo así. Se deben generar políticas públicas y es más, de hecho hay políticas públicas respecto a esto, pero uno podría generar estas políticas públicas respecto de la repitencia, ¿sí? Esto ya es un caso situado y particular para planificar en la institución, sobre el abandono y la sobriedad. Nosotros esto, en la actualidad, lo estamos viendo potenciado. La pandemia hizo que esto saliera y se pusiera sobre la mesa política con toda una potencia muy grande, porque en ese momento no se cubrió ese recurso de conectividad como debía y bueno, generó todo esto. Se pueden hablar de todos los parches que quieran, pero esto es algo a pensar a futuro y que se va a notar mucho esto, sobre todo por la falta de adquisición de conocimiento. Bueno, y acá surge esto de los espacios áulicos alternativos. Existe en el medio de esto distintas políticas socioeducativas. Las podemos encontrar en el ABC. ¿Sí? En el ABC van a aparecer. Yo pongo algunas que la mayoría son de secundaria, pero podemos adaptarlas a cualquier nivel, porque la realidad es que no tienen nada, uno las lee y no tienen nada que no haya planteado yo al principio respecto de esto, ¿no? De los acuerdos, de un plan de prevención del riesgo, de un plan de continuidad pedagógica, de generar informes técnicos pedagógicos del alumno y de planificar desde el régimen académico. Sí, lo que yo debiera tener en cuenta en todo momento cuando uno planifica y pone el ojo en lo pedagógico de estas cuestiones es generar la secuencia didáctica, ¿sí? Y acentuar más en eso, porque estos chicos no han aprendido porque no se trabajó desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Planteamos todo aquello que ve Piaget en estas situaciones, ¿no? Actividades concretas, luego pasar a actividades un poco más abstractas hasta llegar a algo formal, ¿sí? Que el chico pueda trabajar desde el pensamiento y no necesariamente desde lo concreto. Entonces, secuencia didáctica, transposición didáctica y conflicto cognitivo. Esto es esencial para que alguien aprenda. Esto genera lo que Ausubel llama aprendizaje significativo. Entonces, desde este lugar de tener en cuenta esas cuestiones, yo voy a estar prestando atención a la diversidad. Insisto que toda planificación, para mí, hay algunos modelos de alumnos o clases de alumnos, no lo planteo yo, lo plantea directamente la provincia de Buenos Aires. Cuando uno mira las planillas PIC, SIC o TIC, ya plantea 4 clases de alumnos, sin contar con el chico que tiene un proyecto de inclusión. Entonces, la provincia de Buenos Aires en esas planillas considera al alumno A, que es el chico que tiene 7 a 10, los clasifica, o sea, la misma provincia, ¿no? El alumno B, que tiene de 4 a 6, el alumno C, que tiene de 1 a 3, y el alumno sin calificar. Podemos agregar el alumno con proyecto de inclusión. Y tenemos 5 grupos de alumnos para los cuales nosotros debiésemos planificar de alguna manera. Para mí una forma sencilla y que el director puede ver es
que se trabaje profundamente en la planificación con una fundamentación adecuada, una fundamentación desde lo pedagógico teniendo en cuenta las diversidades. Actividades para esos 5 grupos, ¿sí? Modelos de actividades para esos 5 grupos. Recursos, modelos de recursos para esos 5 grupos, porque la actividad va a determinar el recurso. Y evaluaciones para cada uno de esos grupos. Teniendo en cuenta estas cosas, que son 5 grupos mínimos de actividades, recursos y evaluación, uno puede presentar un proyecto distinto, pensando en la diversidad. Estos proyectos, como en las aulas de fortalecimiento de trayectorias educativas, las aulas de intensificación, las aulas de aceleración, los ATR, las aulas del Bicentenario que son virtuales, todo esto lo van a encontrar en el ABC, tienen su especificación, todo, pero lo que apuntan es a eso, a generar espacios alternativos donde uno pueda trabajar específicamente con estos pibes, donde hay informes pedagógicos particulares. El tema es que uno no necesita de estos programas. Si uno se pone a pensar desde lo pedagógico, puede elaborar sus propias aulas de fortalecimiento, de intensificación, de aceleración, como quiera llamarlas. Pero los puede hacer uno de la escuela. El tema es cómo se trabaja esto con un equipo directivo y con un equipo docente, pensando en los chicos que ustedes tienen en cada comunidad. Eso es lo complejo. ¿Por qué? Porque falta diálogo entre los equipos, porque falta comunicación entre los equipos, porque no hay alguien que asesore propiamente dicho sobre estas cuestiones técnico-pedagógicas, y entonces se hace difícil llevarlos a cabo. Lo que tienen estos programas es como una punta de lanza donde uno puede empezar a trabajar y tienen una orientación, bueno, ayudan bastante, pero son programas y planes de política socioeducativa pensados desde cada nivel educativo, ya sea secundaria, primaria o inicial. Lo que yo también planteo es que cuando uno ve un plan y es de, no sé, vamos a suponer, primaria no tiene aulas de fortalecimiento y secundaria no tiene unidad pedagógica, uno puede leer el plan que tiene cada uno de los otros niveles y tomar en cuenta aquello que utiliza y adecuarlo a su nivel y a la pedagogía y a la didáctica que corresponda, pero ya tiene un marco normativo. Vamos a suponer que yo quiera implementar, porque quiero generar espacios de alfabetización en secundaria y quiera implementar algo similar a la unidad pedagógica. Yo puedo hacerlo, porque técnicamente, pedagógicamente, yo estoy preparado como docente para hacerlo. El tema es que haga la transposición o la extrapolación de esa normativa, que es una resolución de primaria, y lo lleve a una cuestión de secundaria. Pero ¿qué voy a tener que elaborar? Voy a tener que elaborar acuerdos institucionales que vayan dentro del proyecto institucional para adecuar esa resolución de otro nivel a mi nivel. Tengo que trabajar de un plan de prevención de riesgo, ¿sí? Y lleva todo un laburo de registro, de sistematización de la cosa, basada en un informe técnico-pedagógico de los alumnos que yo tengo a cargo. Entonces, el marco normativo existe. Si uno se pone a leer, existe, hay por demás. Hay normas por demás a veces. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos este vínculo entre el equipo directivo y el equipo docente para pensar en los problemas que tenemos. El problema de repitencia, de abandono y de sobriedad cada vez se van a profundizar más, porque 1 año y medio sin el contacto con el que plantea la escuela va a ser complejo. Y la diferencia entre los pibes que tienen recursos con los que no tienen recursos va a ser cada vez más grande, ¿sí? Eso hay que pensarlo de manera preventiva. Bueno, ahí me equivoqué en una A, ¿no? En aulas. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Otros programas que ayudan a esto son patios abiertos, ¿sí? Patios abiertos es fundamental que se siga elaborando, porque hay cuestiones sociales que se elaboran en patios abiertos que dan lugar a que el chico
se reintegra a la escuela. Cada escuela verá cómo adaptará y qué es lo mejor que le cabe a cada comunidad, ¿no? En eso. Otros planes son los coros y orquestas juveniles, están en ABC, se dan apoyo. Estuve viendo que hay pocas escuelas o pocos distritos que están registrados en eso. Pero sería interesante ver esto en las escuelas, me parece piola. El Parlamento Juvenil del Mercosur funciona hace muchos años y la verdad que está bueno. Las actividades científico-tecnológicas también. Hay algunas escuelas que ya han formado clubes de ciencia. Puentes escolares, esto es un programa que articula a algunos chicos de la escuela, de acuerdo a los casos particulares de lo que están viviendo socialmente, los vincula con organizaciones que estén cerca de la escuela, organizaciones no gubernamentales, ONG. La educación solidaria los pone a pibe en contexto de ayudar a otros, esto está piola. Cuidar el ambiente también. Casi todos, si uno los mira, tienen que ver con los fines de la educación. ¿Sí? No es algo que uno diga, qué locura lo que hicieron. No, es tomaron los fines de la educación, no se cumplen esos fines, bueno, son un problema, tenemos que ver cómo se soluciona. Cuidar el ambiente es parte de los fines de la educación. Cuidar a quienes nos cuidan, me gustó mucho, me hizo acordar un proyecto que hicimos con una escuela de kilómetro 38, con el profesor de música. Nos habían girado un dinero para hacer un proyecto. Yo le dije al profesor, ¿por qué no trabajás con temas de música que hayan sido en la década de los 80, antes, que tengan que ver con la represión y todo eso, que se hayan planteado, y los van y los trabajan con un centro de jubilados que tenían cerca? Se recoparon los viejos, porque empezaron a escuchar música de su época y sobre todo que tenían que ver con esta cuestión de los 70, ¿no? 70, 80, de la represión. Salió muy lindo, le giraron creo que 2 veces el dinero. Siempre que uno plantea un proyecto desde las políticas socioeducativas, también tiene esta ventaja de tener o conseguir recursos. Fíjense que identidades, culturas y nuevos lenguajes tienen mucho que ver con los fines de la educación. Esto es muy interesante, este programa. Métanse en el ABC y todo lo que puedan sacar, sáquenlo. Turismo educativo es uno nuevo que se planteó con el tema de los viajes, pero que empezó allá hace un tiempo con las idas a Chapalmalá, etcétera, que después se mezcló con Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria, no lo vi el plan ese, pero bueno, antes estaba Jóvenes y Memoria, se puede rescatar porque sé que algunas escuelas lo sostienen. El CAJ y el CAI, que son centros de actividades juveniles y centros de actividades infantiles, en algunos distritos siguen funcionando, ténganlo en cuenta. Yo si voy a hacer un proyecto cualquiera sea que estoy metido en un programa socioeducativo, o lo quiero conformar yo el programa y armarlo yo en mi escuela, con la comunidad, con los docentes, con los alumnos, lo que yo digo es que sería interesante siempre, cualquier programa o proyecto que yo quiera hacer, es que lo vincule en principio con el inciso A del artículo 16. ¿Sí? Porque este artículo en particular, vamos a suponer que yo quiera ver repitencia. La repitencia atenta contra la calidad educativa, atenta contra la justicia social, atenta contra las políticas universales de los derechos de las personas, atenta contra las estrategias pedagógicas, atenta contra la inclusión y atenta contra un espacio no discriminatorio. Estos conceptos, ¿sí?, o estos núcleos están en el primer inciso. Si yo lo empiezo a analizar, abarca todo aquello que siguen en los incisos siguientes, ¿sí? Así que trabajar ya desde el primer inciso del artículo 16 a nosotros ya nos genera un abanico de prevenciones bastante piola, bastante interesante para tener en cuenta. Las garantías que tienen que ver con
las políticas universales, que son las constitucionales, que están en los derechos fundamentales de las personas, en la cual constitucionalmente adherimos. De esto se desprende la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación que adhiere a esa ley, y las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado, fíjense en Internet la definición, busquen la definición que tienen los organismos internacionales, porque se mantienen en constante modificación, se van agregando cosas, pero en principio son que todos los espacios públicos brinden cuidado físico y cuidado emocional de las personas. No habla de alumnos solamente, de personas. O sea, en la escuela, el directivo o quien es responsable debe cuidar a los niños, a las familias, a los auxiliares, a los docentes. Y debe cuidarse él mismo, porque es una persona, ¿no? Fundamentalmente, estos cuidados tienden a ver las trayectorias escolares, ¿sí? Cuando hablamos de trayectorias escolares, no hablamos solamente lo que pasa en nuestro nivel. Desde la articulación, pensando desde la articulación, nosotros tenemos que pensar que la trayectoria es desde los 4 a los 18 años. Tenemos una profesora de educación física. A ver si llego a definir este concepto. Gerva Soninaria. El codo, ¿divide el brazo en dos o une a dos partes en un brazo? No te escucho porque está muteada. Perdón. Une dos partes al brazo. Bien. Lo que dijiste era el segundo, ¿no? Hace un todo. Bien. Hace un todo. Bueno, eso es la articulación. El codo es una articulación. Hace un todo. Cuando yo estoy articulando con distintos niveles, hago un todo. No divido. No hago mi parte y él hace su parte. No. Si bien cada uno hace su parte, pensamos en el todo. Pensamos desde los 4 a los 18 años. Una trayectoria escolar. ¿Se entiende? Los 3 directivos de los 3 niveles obligatorios, más los 3 inspectores de los 3 niveles obligatorios y los demás inspectores de modalidad, tienen que acompañar esa trayectoria. ¿Se entiende? Eso es la articulación. Ver el sistema como un todo. No es que el chico vaya a pasear a la primaria o vaya a pasear a la secundaria, no, eso no. Todo bien con eso, pero tenemos que pensar pedagógicamente desde los 4 años de ese niño, niña, adolescente, a los 18 años de ese niño, niña, adolescente. ¿Tá? La mirada de un directivo debe ser siempre preventiva. Por eso estos programas, si bien atienden las consecuencias, porque tenemos repetidores, chicos que abandonan, chicos que tienen sobredad, si bien atienden esas consecuencias, terminan siendo con el tiempo espacios preventivos, ¿sí? Entonces tenemos que pensar desde ahí. Hay que pensar en todos estos, en estas cuestiones, esperen que estoy viendo la hora, no me vaya, en el concepto de educabilidad. Si no lo conocen bien, investíguenlo, es un concepto interesante. Vaquero dice que todas las personas, Comenio dijo que todas las personas pueden aprender, pero va a depender del método, y Vaquero le agregó del contexto. Esto es importante, porque si no tenemos este concepto pensando en que todos pueden aprender, se tiende a generar la culpa en el alumno y en la familia, que ese alumno o en su contexto no aprende porque tiene algún diagnóstico, porque no presta atención, porque es inquieto, porque la familia no acompaña, porque el contexto no ayuda. Bueno, y nos corremos del lugar de pedagogos. ¿Sí? Es importante tenerlo muy en cuenta. Vuelvo acá. El primer inciso nos habla de justicia social. También podemos decir justicia educativa o justicia pedagógica, si quieren, y tiene que ver con lo siguiente. Esa justicia social está basada en la enseñanza.
¿sí? Aristóteles plantea repartir un bien, en ese caso eran tesoros, porque saqueaban, conquistaban, lo que fuese, repartir esos bienes de manera equitativa. Los bienes que se reparten en la escuela son contenidos, son conocimientos, son diseños que están, que tienen que ver con la cultura. Sería justo, socialmente hablando, que a todos los chicos les llegaran esos contenidos de la misma forma y con la misma profundidad, pero eso no pasa, porque hay pibes que tienen más recursos que otros, más posibilidades que otros, entonces a esos que tienen más les llega más. La escuela tiene que hacer un equilibrio, no restarle al que le llega más. No se trata de restarle, se trata de que al que le llega menos le empiece a llegar más. Entonces, por eso son estos espacios alternativos, es decir, generar más espacios donde este chico pueda tener más recursos, más conocimientos, etc. Y ahí se daría un cierto tipo de justicia. Bueno, en cuanto a la enseñanza, a ver, Villordo toma los mismos conceptos, o recuerdo mal. Villordo, claro, sí. Son conceptos de alteridad. No sé por dónde salió eso, pero... Sí. Silvia, ¿por qué? Silvia G, ¿por qué dijiste eso de Villordo? Muy bien, me encantó. Hola, ¿cómo andás? No, porque estaba escuchando lo que dijiste de Convenio y de Vaquero, y yo en algún lugar lo leí, que él tomaba esos conceptos, pero no estaba segura. Sí, Villordo, sí es el mismo Villordo, el mexicano, ¿no? Filósofo. ¿Ese mismo? Sí, sí, Bien. ese. Bueno, yo en el libro que está por salir mío, que escribí, lo tomo a él, pero desde los conceptos de otredad y alteridad, son, en cuanto a lo indígena, ¿no? Él lo plantea, está muy bueno, sí, tiene que ver esos mismos conceptos. La mayoría de los pedagogos sostienen que todos pueden aprender, o sea, no importa, no tiene que ver con una capacidad, con una discapacidad, las personas pueden aprender. El tema está en aquel que enseña, ¿no? Es decir, cómo se lo plantea todo esto. Pero qué bueno, me encantó que sacaras esto de Villordo. Bueno, el directivo es un enseñante, pero lo hace a través del asesoramiento. ¿Por qué enseña a través del asesoramiento? Porque le está enseñando a otro profesional que ya sabe, ¿sí? Lo que tienen que hacer es poner en discusión esa práctica, porque ambos dos saben, el directivo y el docente. El tema es adecuar esos métodos. Entonces, necesariamente, el director tiene que volver a la cuestión de la secuencia didáctica, la transposición didáctica, porque así como el inspector va a hacer una bajada de conocimientos políticos, pedagógicos, normativos, comunicacionales, el director también va a hacer una bajada. ¿Sí? Por eso hay una transposición didáctica. Y debe generar un conflicto cognitivo ante esta situación de repitencia, abandono, sobriedad, generar el conflicto dentro de la institución, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque la pregunta cabe ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque tarde o temprano la escuela va a quedar vacía y más allá del laburo también estamos perdiendo toda una generación de pibes que no está aprendiendo. Bien. Esto es lo que yo le decía, que tiene que ver con el aprendizaje significativo de Ausubel. Otra de las cuestiones que va... bueno, antes de eso. El asesoramiento de un directivo siempre va sobre lo técnico-político, lo técnico-pedagógico, lo técnico-normativo y lo técnico-comunicacional. Todo el saber es un saber técnico, porque tiene que ver con una profesión, ¿sí? O con un oficio. Y acá puse esto para que lo tengan en cuenta, el que asesora debe saber, uno no puede tirar verdura en esta situación, porque tiene que resolver cosas puntuales, son cuestiones técnicas a resolver. Que un chico no aprenda es una cuestión técnica. El directivo puede dar sugerencias. ¿Qué tiene que ver esto? Que lo que va a dar son
consejos, si se quiere llamarlo de esa manera, sobre la experiencia que él tuvo como docente de aula y que le sirvieron para resolver situaciones. A veces las sugerencias no tienen efecto, ¿por qué? Porque ese directivo no tiene autoridad. ¿Qué quiere decir que no tiene autoridad? Que tiene un cargo, pero del cual él no demuestra que sabe. Entonces los demás no lo toman como un líder. Con el tiempo, si ese director va construyendo su autoridad, las sugerencias las van a empezar a tomar, ¿sí? Más que el asesoramiento generalmente. Entonces, yo puedo sugerir un autor, puedo sugerir una película, puedo sugerir una actividad, pero siempre y cuando que haya construido una autoridad en ese grupo. También el director debe dar indicaciones, asesoramientos, sugerencias e indicaciones. Las indicaciones son de cumplimiento efectivo, tienen que ver con el tiempo y la forma, ¿sí? En base a las normas que se aplican. Si yo estoy hablando de enseñanza, bueno, tengo un diseño curricular que es una norma, tengo un régimen académico que es una norma, tengo un decreto 2299 que es una norma y tengo una ley de educación que es una norma. Todo lo que está planteado ahí hay que cumplirlo en un tiempo y de una forma, ¿sí? Son indicaciones. Bueno, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Bueno, ya está. Hasta ahí vamos a ver. Bueno, yo no sé si aclaré esto de los espacios alternativos a la muchacha que me lo pidió, pero yo considero que están más enfocados desde lo que es la política socioeducativa, que esta política socioeducativa debe acompañar a la política pedagógica, estableciendo recursos que tengan que ver con los espacios y los tiempos, ¿no?, que se dan en la institución. Que si yo miro también, ¿cómo se llama esto? El decreto 2299, van a encontrar que en el mismo decreto 2299 habla de la planificación de los espacios, ¿sí?, escolares y de los tiempos que se dedican a la escuela. Muchas veces, y uno lo puede observar, son pequeños espacios de aprendizaje, es lo que está pasando en los recreos de las escuelas. Los chicos no saben qué hacer, no saben cómo jugar, porque o están todo el día con un celular o con una tablet o con una computadora. Y me contaban hace poquito de que una maestra se le ocurrió llevar sogas para saltar. Los pibes ni idea tenían de esas cosas. Parece tonto, ¿no? Dice, uno lo vivió y bueno, dice, ¿por qué el pibe no deja la computadora? Y porque no le hacen otra oferta. Pero cuando a un pibe le tiran una pelota, le tiran una soga, el pibe se engancha y juega. Entonces, hay que deconstruir el recreo de cómo está y volver a replantear un recreo distinto. Capaz que con juegos de mesa, capaz que con algunos juegos como la soga y otros juegos que teníamos en nuestra infancia. Eso también termina siendo un aula, ¿se entiende? Porque el aula no son 4 paredes y sillas. El aula para un profesor de educación física es un patio, no tiene ni sillas ni 4 paredes. Entonces, deconstruyamos ese concepto de aula y volvamos a reconstruirlo de otras maneras, ¿está? Eso primero. Y quería plantear, voy a salir de acá, algo que me dieron hace poquito para que mirara, que fue, la Universidad de General Sarmiento me pidió que mirara tienen como un convenio internacional sobre la observación de directores en distintos aspectos. Y trabajaron la repitencia. A mí me gustó una escuela, creo que es de Moreno, y que plantearon lo siguiente. Fíjense que en todo este proyecto hay un trabajo de acuerdo institucional
de planes de prevención de los riesgos y de planes de continuidad pedagógica. Los chicos, obviamente estos son acuerdos internos de la escuela y externos de la escuela que pueden llevar adelante acompañados por los inspectores. La escuela decidió que los chicos que se llevaran más de 4 materias no repitieran. ¿Por qué? Porque consideraban que el chico, si tenía que repetir solamente en aquellas materias que se había llevado. Esto también se puede implementar en primaria tranquilamente. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, este chico va a recursar, a manera como pasa en la universidad, las materias que se llevó. ¿Por qué? Yo les voy a explicar algo que tiene sentido acá. Yo lo vengo pensando hace tiempo y esta escuela como que me lo validó mentalmente. Cuando uno de los castigos, yo creo que esto ya me lo escucharon decir, pero uno de los castigos más graves que tenían los griegos ante un delincuente no era la muerte. Porque, por ejemplo, yo no me acuerdo si era Aristóteles o Sócrates, cuál de los dos, le dicen, tenés que tomar cicuta o elegís el ostracismo. El tipo elige el ostracismo, pero es morirse en vida el ostracismo, es que te echen de tu pueblo. Quedás solo, aislado en algún lado, desterrarlo, sí, acá me dice Marina. Y el ostracismo es lo peor que le puede pasar a una persona, porque nosotros somos seres sociales. Imagínense lo que pasa en la cabeza de un pibe que repite cuando todos sus compañeros se van, siguen otra trayectoria, otro camino, y él se queda con otros que son menores que él y que tiene que empezar otra vez a adaptarse, a reconstruirse, a vincularse, lo que quiere. Es muy complejo para el ser humano el tema del ostracismo, el tema de estar solo, de no pertenecer, de no tener identidad con algo. Y la escuela, la verdad que no le presta mucha atención a esto. Es como un trámite, algo naturalizado. Repitió, bueno, repitió, no tiene más que eso. Y entonces esta escuela pensó en que el chico a contraturno haga las materias que se llevó, digamos, como si fuese una universidad, se las llevó, las va a dar esas, y en el turno mañana o en el turno que estaba, sí, continúa su trayecto con sus compañeros. A mí me pareció interesante, el tema es cómo genero todos los acuerdos con las familias que quieren meter a un chico ahí y se tiene que inscribir con estas condiciones. Si tu pibe repite, va a tener casi una doble escolaridad. Ese chico va a venir a contraturno, que tengo que generar todos los cuidados, ¿no?, respecto de que un chico venga a un turno más. Y cómo se maneja la matrícula en ese sentido, ¿no? Hay un montón de cuestiones interesantes para llevar a cabo. Pero no son imposibles. O sea, no es imposible, es un proyecto interesante. Y la verdad que cuando a mí me tocó valorar eso, yo me quedé porque hace tiempo que muchos pensamos en eso, pero que alguien se animara y que alguien lo planteara, está muy bueno. La verdad que hay que dejar volar algunas cosas, la imaginación, correrse un poco de ciertas naturalizaciones, creencias, imaginarios y empezar a ver la cosa de otra manera. Así que bueno, ese ejemplo me pareció piola respecto de la repitencia. Obviamente que cuando uno ataca la repitencia, se reduce automáticamente la sobriedad y el abandono. El pibe que repite más de una vez es un candidato a abandonar. ¿Sí? Es candidato, pero marcado a abandonar. Seguirá después con el tiempo, tal vez en adultos, tal vez en un CEN, no sé, pero la realidad es que abandona, ¿sí? Pero bueno, eso. ¿Preguntas, dudas, emociones? Esperen que tengo algo en el chat. Desterrado la escuela no graduada. Sí, es una escuela no graduada y sí, también tiene otro nombre, pero yo no le veo un problema a la escuela graduada, porque responde a ciertas madureces de los niños, niñas, adolescentes, pero le agregaría otra cosa más, haría como escuelas mixtas, ¿no?
para que se solucionen ciertas cuestiones particulares de cada uno. Pensemos que nuestras políticas educativas responden a una hegemonía del poder, ¿sí? La provincia de Buenos Aires y la nación tienen hegemonía sobre el derecho a la educación y sobre qué educación brindar, y nosotros estamos como en el medio, en el territorio, con la realidad. Una cosa es desde el poder y otra cosa es la realidad. Pero ante las situaciones que ya son muy contundentes, que se están planteando, y bueno, la política me parece que está abriendo el juego para otro tipo de educación, donde se planteen diversas alternativas. No sé, Uruguay, por ejemplo, apunta a una educación no formal, a ellos les va muy bien de esa manera, y capaz que nosotros también debiéramos mezclar un poco las cosas. Es muy interesante el proyecto de esa escuela. Supongo que hay un problema si tienen que cambiar a otra institución. Sí, yo creo que, bueno, vos sabés que no es un problema, Juan. Un gusto. Otra vez no, no lo veo como un problema. ¿Sabés qué? Yo creo que esos pibes no se cambiarían de escuela, excepto que sea algo eh, muy particular para, no sé, que se muden y tengan que irse, pero si no, la pertenencia que se genera en una escuela de estas me parece que es gigante. El vínculo no lo rompes tan fácil. Y capaz que hasta los padres se mudan, pero los siguen mandando ahí, no sé, pero no me parece que una escuela así tenga un problema de ese tipo. No me lo imagino, porque al contrario, me imagino que generaron tanta contención, que ese pibe no se va. Ojo, también yo conozco, donde yo supervisé, muchas escuelas que reciben repetidores, porque, a ver, convengamos que las mejores escuelas siempre fueran aquellas que tienen a los pibes seleccionados, ¿no? Que cuando el pibe no dio el target y repitió, ¡tum!, no te volvieron a escribir. Obviamente que así yo mantengo los índices perfectos, porque no tengo repetidores, me los saqué de encima. Ahora, si yo tengo que hacerme cargo del repetidor, y se me complica la cosa, porque es mi repetidor. Pero también vi escuelas que han sostenido su matrícula recibiendo repetidores. Y laburaron muy bien con esos repetidores. El plantel de docente entendió que la escuela se constituye con esa diversidad de pibes y que tienen que trabajar con eso. Obviamente, hay muchos más espacios de contención, espacios donde uno lleva otros tiempos respecto de esperar que ese chico madure de alguna manera, vaya construyendo sus aprendizajes de otra. Y bueno, le dio una identidad a esas escuelas. A mí me parece piola. También es una forma de generar comunidad, ¿no? Perdón, ¿tendrías el PDF de algún libro de Convenio o de Vaquero para compartir? Sí, de Vaquero, pero están en el Drive, ¿eh? En el Drive ahí está el de Convenio, que es, espera, Aula Magna es el de Convenio, y está en el Drive. Y de Vaquero, para que tiene varios, pero están, vos pones Vaquero en el Drive y va a estar. Bueno, ¿alguna otra opinión, duda, emoción? Yo no sé por qué me pidió Orbis Pictus de Convenio, está bien, ese también está bueno, pero me parece que está en Aula Magna, no es Aula Magna, es Pedagogía Magna. Bueno, ya lo voy a ver. Y Vygotsky no lo encontré en el Drive. No lo vas a encontrar a Vygotsky porque todos hablan de una educación constructivista, pero de Vygotsky ni hablan. ¿Cómo van a hablar de un ruso así tan fuertemente? No. Pero de Vygotsky hay muchos libros. Bueno, yo te voy a buscar algunos.
Si encuentro PDF los pongo. Yo hoy estuve cargando una carpetita nueva en el Drive para los que vayan a pedir licencia. A ver, la licencia por preexamen y examen figura en el 114 ELIE 1.4, bien, pero esa es para concurso. Ustedes no están haciendo un concurso, ustedes están haciendo una prueba de selección. Yo puse ahí la resolución 500, esperen que me acuerdo, porque que tiene que ver con eso, la resolución 568 del 12, que les da lugar a los aspirantes de prueba de selección a tomar esa licencia. Ayer estábamos hablando en un grupo de si la licencia se puede cortar los días. Son 5 días más el día de examen, serían 6. Ahora bien, ¿qué pasa si cae el fin de semana? Y uno no puede cortar una licencia, porque si no le corta la continuidad al suplente. Así que si tomó un miércoles y le cayó sábado y domingo, bueno, a bancársela, ¿no? Pero eso es así, digamos. Uno, así como cuida lo propio, también tiene que cuidar el derecho de otro trabajador. Y entonces tiene derecho a la continuidad. No podemos pretender la chancha y los 20 y la máquina de hacer chanchito, ¿no? Pero bueno, antes no teníamos eso. Antes no existía. Si uno iba a una asistencia técnica y te lo bancabas vos porque no hay licencia para eso. Si ibas a una prueba de selección, no había licencia para eso. ¿Tá? No era titular, no te correspondía. Después en el 12 apareció. No sé, preguntas, dudas, emociones. Tengo una pregunta. Sí, Gervasoni, vamos. Pregunta. ¿Qué tal? Viste que vos hablaste de repitencia, abandono y sobriedad, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo trabajo en los 2 niveles, primario y secundario. Sí. Si estás en la primaria, por lo general los chicos tienen la edad cronológica por el año que le toca. Está en 5º grado, tiene 10 años. Uh-huh. Y si me voy a secundaria, por ejemplo, tengo alumnos en 2º año que no saben leer y escribir. Uh-huh. Entonces, ¿quién se encarga de esos índices o quién es el encargado de, no sé si decir controlar, si es la palabra? Sí, de cómo ese chico llegó con la edad cronológica, por el año que le corresponde, sin saber leer y escribir. Me parece que... Porque vos estás hablando de una articulación entre niveles, ¿no? Sí, vamos a empezar. Entonces, entre primaria. Dale. Primaria me parece piola, que ya tienen un ejemplo y que funciona, pero hay que acreditarlo en el... no entendí, no lo ponen por Rosa. No, fue un chiste, Julieta, no lo ponen porque hay autores, compiladores y entonces eligen a los compiladores y no la fuente. Tampoco aparece Piaget en ningún lado, quédate tranquila, tampoco aparece Brunner, tampoco aparece Ausubel. Es como que la escuela de Frankfurt, y creo que de Freire debe haber un solo libro en la bibliografía de prueba de selección. Creo que la escuela de Frankfurt quedó de lado, pero bueno, que fue un chiste malo de mi parte, perdón. Volviendo a lo de Nadia. La primaria tiene un ejemplo que es pedagógico y normativo bastante interesante, que es la unidad pedagógica. Si yo pudiera hacer una extrapolación, decir, esto que aplico en 1º y 2º grado lo hago con 2º y 3º, 3º, 4º, 5º y 6º, sería fantástico porque podría trabajar la repitencia no regalando el pase al pibe, ¿sí? Que pase automáticamente, sino trabajando pedagógicamente en esa situación. Ahora, me parece que cuando uno dice que un pibe de 1er año de secundaria o de 2º año de secundaria no lee así tan tajantemente, hay que analizar qué es lo que no lee. Y hay que analizar cuáles fueron las causas de esa no lectura, de esa supuesta no lectura. ¿Por qué? Porque si ese pibe de 1er año vos lo observás con un celular y con una computadora o con una PlayStation, el pibe lee y comprende. El tema es que no lee y comprende un alfabeto, ¿sí? Y eso es otro tema. ¿Quién tiene que llegar a supervisar esto? Y los directivos de todos los niveles tienen que ver una trayectoria, tienen que trabajar concretamente y pedagógicamente para ese pibe.
¿Cuál es la causa acá de por qué ese pibe no lee o sí lee un celular y no lee un libro? Tiene que ver con la secuencia didáctica, con la transposición didáctica y con el conflicto cognitivo. Hay algo ahí en eso, técnicamente hablando, que no se produjo. Entonces, obviamente ese pibe no va a leer lo que vos querés que lea, va a leer lo que a él le interese. Y pasa en cualquier Sí, ser pero humano. en la primaria no le enseñaron, a ver, vos lo decís que sabe leer un celular y un dispositivo tecnológico, ¿no? Pero de primero a sexto no lo haces con un celular, lo haces con un cuaderno, con un lápiz. No estoy hablando de lo que pasa en la escuela, yo estoy hablando de lo que pasa en su vida. Hay que ver que la escuela no está trabajando profundamente en lo que pasa en la vida de las personas. Los bienes que debe repartir la escuela son conocimientos, y la escuela no está brindando conocimientos que a las personas les sirvan. Fíjate una cosa, cuando un pibe a vos te pregunta, ¿eso que me enseña, para qué me sirve? Y vos no se lo podés contestar, es porque no hiciste la transposición didáctica correspondiente. Claro, sí, eso sí. Bueno, entonces la escuela no está haciendo una transposición didáctica entre los conocimientos que son académicos o que son vulgares a un conocimiento escolar. Al pibe no le está dando ninguna herramienta. El pibe sigue con lo que a él le permite estar cómodo, tener su calidad de vida, sobrevivir. Todos buscamos lo mismo. Vos vas a buscar algo. Somos cómplices de una mentira. ¿Cómo? Entonces somos como cómplices de una mentira. Sí. Porque las estadísticas, por ejemplo, si yo lo pongo en una escuela en particular que articula con una secundaria en particular, las estadísticas dan. Sí. Porque no hay repitencia, no hay abandono y no hay sobriedad. Entonces vos vas a un quinto grado, todos tienen 10, vas a un sexto, todos tienen 11. Te vas a la secundaria, lo mismo. Bueno, pero fíjate, a ver, vos decís, somos cómplices de una mentira. ¿Cuántas escuelas hace rato que tendrían que haber cerrado secciones? Un montón. Un montón. O sea, vivimos cómplices de una mentira. Seguimos sosteniendo una cuestión laboral sobre una cuestión educativa. El día que eso se blanquee, bueno, va a ser fantástico, digamos. Pero es una mentira. Es una mentira. Pero ahora bien, ¿nosotros podemos hacer algo? Sí, podemos hacer bastante, que es sobre todo esto, decir, bueno, a ver, armemos un equipo en secundaria de docentes, dejemos de pensar en la culpa de quién es, de quién no es, qué sé yo, todo eso, y empecemos a laburar en una alfabetización real para esos pibes, porque siguen pasando como si nada, y se le hace un aula fuerte, un aula de aceleración, un aula de lo que sea, un aula de te empujo a patadas para que pases por la pared, y el pibe pasó. Y está, y ya como que cumplimos con los números. Ahora, ¿estamos cumpliendo con todo lo que yo planteé al principio? Las garantías, la justicia social, el inciso A del artículo 16, y no, yo digo no lo estamos haciendo. Y sobre todo, lo peor de todo esto es que generamos una brecha muy grande entre el pibe que medianamente tiene recursos con aquel que no los tiene. Y cada vez peor. Entonces, a ver, si uno quiere atacar la delincuencia y todas esas cuestiones, la seguridad, la inseguridad, lo que quiera, decís, la escuela es responsable de un montón de cosas. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué futuro queremos? Porque la estructura de estas personas que ahora son niños, niñas, en un futuro son adultos y están en una sociedad donde están excluidos. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si nosotros no miramos de manera preventiva lo que puede pasar con un pibe, y bueno, estamos al horno. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Preguntas, dudas, emociones? Bueno. Están todos callados, yo no sé. A veces me preocupa cuando están callados. No sé si... Yo lo que sí te puedo decir es que
no hay recetas. Cada comunidad, cada pibe, cada docente es particular y hay que trabajar con eso. Así es el conflicto. Si uno entiende el conflicto de esa manera, se te hace más leve, porque si vos pensás que todos van a responder de la misma manera y se te complica porque no vas a encontrar resultados nunca. Entonces, lo bueno está en atender, yo digo, ¿no? El director que sobrevive y no se le genera una cabeza explotada es aquel que sabe escuchar, que escucha. Y después de escuchar y volver a escuchar, había una propaganda cuando era chico, escribir y escribir sin borronear y volver a escribir. No me acuerdo cuál es. Pero bueno, cuando vuelve a escuchar, recién por ahí busca algún tipo de solución. Creo que Einstein decía, ¿no? Si tengo que resolver un problema en 1 hora, dame 55 minutos para analizarlo. Y es así. Es así. Y mientras más analices la cosa, siempre de manera sistemática, con un registro de la cosa y vayas haciendo ese análisis, después resolverla son pocos minutos. Pero para eso también hay que construir equipos, que también es importante. A veces los directores no construyen equipos. Yo con el tema de la alfabetización en secundaria y construiría equipos. Es decir, bueno, a ver, en todas las materias ese pibe responde de la misma manera. ¿Es un pibe que no comprende? ¿Realmente estamos hablando que no comprende o no comprende un texto escrito? Cuando se le dan consignas, ¿resuelve las consignas? Bueno, entonces apuntemos por otro lado. Un equipo alfabetizador real que tenga esas capacidades del equipo docente y que por ahí se pueda vincular con un proyecto basado en un aprendizaje basado en proyectos donde se lo alfabetice, no sé, desde la contabilidad, se lo alfabetice desde inglés, se lo alfabetice desde alguna y no pierda contenidos, ¿no? Entonces, que lleva mucho laburo, nada es un regalo del cielo, no le llueve mágicamente al pibe, mañana salgo leyendo, no llueve. Y yo te digo algo, Nadia Gervasoni. Sí, yo observo, porque nosotros nos manejamos con un chat escrito, no porque sí, porque ya, digamos, fui mucho tiempo inspector, y todo lo que está escrito está. Y vos podés creer que hay un montón de gente que te pasa mal sus propios datos. Y estoy hablando de docentes. Está escrito, entonces nosotros le decimos, bueno, mira, vos pasaste este dato, ¿sí? Ni siquiera nosotros en el número de trayectoria atendemos, si nos quieren mandar audio, que nos manden audio. Pero después cuando le decimos, bueno, danos tus datos, se los pedimos escritos. Porque la propia gente escribe mal, ¿no? Entonces vos decís, ¿está bien el análisis hecho sobre el chico? ¿Está bien el diagnóstico? Bueno, yo ahí me pondría a trabajar. Y te digo, las tecnologías están demostrando que los chicos tienen comprensión. Por ahí no la que la hegemonía de la escuela pretende, pero sí tienen comprensión, sí tienen lectura. No, sí, te digo, perdón, yo te digo, sí, a ver, vos hablas de la comprensión, por ejemplo, yo que doy educación física, hay muchos chicos que tienen mucha comprensión desde lo motriz, que resuelven con el cuerpo. Bien. Y ahí donde yo pongo el foco de la atención es no cómo lo hace, sino para qué lo hace, si vamos a algo más específico desde lo motriz. Pero yo me refería más que nada a esto de cómo, no sé, los datos dan, entonces pasa y pasa. Entonces mi pregunta concreta es, ¿quién controla eso? Estamos hablando del directivo, y después el inspector. ¿Va a ver eso? ¿Si es real? No, debería. A ver, en estos 2 últimos años se potenció lo burocrático, pero se potenció. Si antes era administrativa la educación, estos 2 últimos años te pedían el papelito, el numerito, la planillita, y vos decís, flaco, en algún momento
hagamos algo pedagógico. Y fíjate que la respuesta de lo pedagógico en la pandemia surgió de manera inmediata de los propios docentes, y después de las vacaciones surgió una respuesta muy tenue de las autoridades, ¿sí? Con el cuadernillo y qué sé yo. Pero no hubo una respuesta inmediata. Eso es terrible para un sistema donde un riesgo como el de la pandemia, donde dejó a muchos pibes fuera de la escuela, no hubo respuestas. Está bien, después vos lo querés hacer con los ATR y te cuesta un montón, porque encima, políticamente, el ATR no es un docente, porque no está dentro del estatuto. ¿Por qué vos no agarraste y a los docentes que ya eran de la escuela les ofreciste laburar, pero dentro del estatuto, respondiendo a una estructura laboral, cuidando al trabajador, cuidando al profesional? No, se hizo otra cosa. El ATR, la verdad que está en el aire de todo. ¿Sí? Un tipo que falta 10 veces, que bueno, se cubre, se trata de que no salga a la luz, que faltó más de 10 veces, porque si no se queda sin el laburo. Pero tampoco lo puedo dejar responsable de un aula, porque no está en estructura estatutaria. Entonces, yo le digo, ¿qué haces con ese tipo? Y te ayuda, sí, pero después no te permite otra respuesta. Porque yo tengo un ATR, me faltó un docente y lo puedo meter en el aula, buenísimo, se lo mete igual. Pero ¿qué pasa si llega a haber un accidente? ¿Quién deslinda bien? Es un tema. Entonces, estos pequeños mamarrachos que terminan siendo grandes también se ven en las estadísticas. ¿Sí? Y bueno, por eso yo digo, a ver, el proyecto institucional es interesante porque es una norma donde no hay norma. Y el director que trabaja bien un proyecto institucional tiene logros increíbles comparados con lo que no se logra en ningún lado. Vos decís, el tipo está laburando, tiene acuerdos, esos acuerdos están avalados, son legítimos esos acuerdos, y plantea una oferta educativa. Esto es una posibilidad muy interesante, es decir, en la escuela y en la comunidad donde estoy planteo una oferta educativa. ¿Responderá las estadísticas? No sé. Pero bueno, hay que correrse de eso burocrático y empezar a mirar a las personas que están en la comunidad. No encuentro otra manera, yo no le veo otra manera. Pero si uno piensa que lo burocrático va a resolver algo, estamos complicados. Y cada vez vienen cuadros jerárquicos más burocráticos, pero más burocráticos. Y muy autoritario, todo muy autoritario, muy de hacer lo que digo. No sé, me parece complicado. Pero bueno, qué sé yo. Seguiremos haciendo grupos donde planteemos alguna idea, pensemos. No sé. Yo digo, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué no los directores o los inspectores no pueden hacer esto? ¿Por qué? Porque no quieren, no sé. Si la gente está. ¿Por qué a ver, yo lo hice durante mis años de gestión como inspector. Preparar directivos. Cuando yo no tomaba examen, yo preparaba a los directivos para rendir. Yo quería que mis directivos fuesen los mejores. Porque después me respondían a mí. Eso es lo interesante. Que después los tipos sabían. Y entonces todos hablábamos de lo mismo. Entonces uno tiene que preparar los cuadros. Uno tiene que preparar aquellos con los que trabajan. Si un directivo no hace eso, bueno, no sé, yo la verdad que no sé qué están pensando, qué miran. Se da por sentado que ya supervisó el directivo y hay tantos temas a tratar que se hace la vista gorda. Mirá, yo no sé si hay tantos temas a tratar. Piden el papelito del papelito, no se resuelve mucho, no sé. Bueno, gente, los voy a dejar porque tengo que seguir con otro Zoom. Si tienen alguna duda, déjenmela, las tratamos. Si alguno quiere tratar algún tema particular, como Nadia Gervasoni, que se ofreció para dar un tema de educación física. No, bueno, lo que necesiten. Nos vemos.